Ya estamos de vuelta de la publicidad en Cambio de Rasante y estamos en nuestro momento más legal y jurídico de la mano de Eurosiniestro. Y hoy con nosotros tenemos a su director jurídico, en este caso a Carlos Rial. Carlos, Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Muy bien, gracias. Bueno, hoy tenemos un tema interesante donde los haya, porque vamos a tocar el tema del famoso baremo del año 2016, esa actualización de las indemnizaciones a las víctimas por accidente de tráfico, del que tanto se habló, bueno, pues desde el mes de enero y hasta ahora, porque parece ser que amparándose en ese baremo las compañías pues están denegando la asistencia sanitaria en caso de accidentes o incluso acortándola cada vez más. ¿Qué pasa con esto, Carlos? Bueno, en realidad eso no tiene el amparo legal que ellas pretenden, es decir, las compañías de seguros desde hace ya bastante tiempo están intentando recortar lo más posible las indemnizaciones derivadas de los raquises cervicales o esguinces cervicales y lumbares. Y de hecho desde varios años para acá pues, empezaron pagando una media de 6.000 euros y actualmente está en aproximadamente unos 2.500 lo que están pagando por indemnización. Y aún así su objetivo es llegar a pagar menos de 2.000 euros por este tipo de lesiones, ¿no? De media, digamos, porque no siempre se le paga lo mismo. Hay gente que tarda más tiempo en curarse y otra gente que tarda menos. Que en todo caso son las más numerosas, ¿no? Entiendo. Sí, porcentualmente son casi un 50% de las lesiones que se producen en accidentes de tráfico son este tipo de lesiones. Bueno, ellos se amparan en este baremo que decíamos, un baremo que se actualizaba este mes de enero, que creo que el anterior era del año 1995. Se mejora la situación, en teoría, pues de las víctimas, de los fallecidos o de los accidentados graves, pero en este caso se baja muchísimo las indemnizaciones en cuanto a los lesionados leves, que era lo que estábamos hablando, ¿no? Esguinces cervicales, problemas de rodilla y demás. Es decir, que el dinero que dan por un lado lo quieren obtener de otro, ¿entendemos? Sí, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, las indemnizaciones en caso de fallecimiento llegan a aumentar hasta un 50%. Sin embargo, las indemnizaciones por días de curación inicialmente bajan porque se redujo lo que se paga diariamente por cada indemnización, se redujo ligeramente. Entonces, lo que se intentó es compensar de modo que en el cómputo global de todas las indemnizaciones que paga el asegurador a lo largo del año, el aumento no supere un 4% en relación al baremo anterior. Para compensar eso, evidentemente, hay que intentar rebajar lo más posible las indemnizaciones de los lesionados que tienen pues, lesiones más leves, ¿no? O que no tienen secuelas. Entonces, la política que están intentando llevar a cabo es la de denegación masiva, por una parte, de accidentes en los que ellos entienden que ha habido poca intensidad en el golpe, o en otros casos lo que hacen es, digamos, cortar por lo sano el pago de la indemnización y reducirla a lo mínimo posible, pues intentando que el hospital o el centro asistencial le dé el alta al lesionado entre 15 y 30 días después del accidente. O sea, estos lo llevan intentando hacer o lo están intentando hacer desde hace pues ya prácticamente 3 meses. ¿Nosotros cómo nos defendemos ante esto? Bueno, esto lo están intentando hacer desde hace, no es una novedad del nuevo baremo. Lo que pasa es que con el nuevo baremo esto se ha vuelto, digamos, más agresivo, es decir, la política ahora, porque lo que estamos viendo nosotros es no digamos masivamente, pero sí un porcentaje muy alto, o de negar literalmente el pago de cualquier tipo de prestación sanitaria, o a los 15 o 30 días dar el alta. ¿Cómo nos defendemos de esto? Pues primero, lo que hay que hacer es mostrar nuestra disconformidad en el centro asistencial donde nos quieran dar el alta y solicitar que en el caso de que nos den el alta porque la compañía se niega a pagar la asistencia sanitaria, que se haga constar que es por ese motivo, no que se haga constar que nos dan el alta porque entienden que estamos curados. Porque si es por ese motivo y luego nosotros demostramos que realmente nuestras lesiones requirieron más tiempo de curación, por mucho que a la compañía no le guste, eso se va a poder reclamar. Y si eso no funciona, me refiero, porque aquí la compañía no tiene nada que perder, tiene más que perder si paga la indemnización que si termina todo un juzgado, ¿no? Me refiero, la parte implicada, es decir, en este caso la víctima, pues igual tiene que llegar hasta las últimas consecuencias para que se le reconozca que tiene razón, ¿o cómo? Sí, normalmente sí, es decir, por desgracia, aunque tú luego le aportas a la compañía informes de médicos, e incluso del mismo centro asistencial, donde decidiste continuar con la rehabilitación, que digan que realmente tenías una lesión y que esa lesión pues no se curó en 30 días y que tardaste pues 40, 45, 50, 60, no sé, depende de la persona, de la edad, de la intensidad del golpe, de cómo lo haya recibido, de 50.000 cosas.
que no siempre, esto no son matemáticas, es decir, no todo el mundo recibe a 20 por hora o a 15 por hora el mismo impacto y no todo el mundo lo asimila igual y se cura antes o después. Pero aún así, aunque tú les envíes toda la documentación, lo normal es que sigan en sus 13, no te quieran pagar y tengas que terminar llevándole el asunto al juzgado. Esto me imagino que afecta también al tema de las incapacidades temporales y todo eso, ¿no? Tiene que ver. Sí, claro, es decir, si tú tienes 30 o 40 o 50 o 60 días y ellos te reconocen 15, pues evidentemente todo al final se basa en reducir al máximo la indemnización se cobra por día, entonces no es lo mismo para la compañía pagar 30 o 40 o 50 o 60 o 90 días de días de incapacidad que pagar pues menos de la tercera parte, y también porque se ahorren costes de asistencia sanitaria, es decir, ellos lo que hacen es cortar el grifo, por decirlo de forma lisa, llana y clara, lo antes posible para pagar lo menos posible a los centros asistenciales, sean concertados o no, porque eso se lo hacen a todos, da igual que vayas a un centro concertado que vayas a uno que no es concertado. Y otra de las polémicas de este documento, de la redacción, ¿no?, de este nuevo baremo, es por las necesidades de aportar las pruebas biomecánicas, ¿no? Porque parece ser que esa palabra biomecánica aparecía en el proyecto de ley, pero no así aparece en el documento ya que ha sido aprobado, ¿no? Sí, eso fue así, es decir, cuando se estuvo tramitando el proyecto de ley de la reforma del baremo, la palabra biomecánica aparecía en uno de los artículos, en concreto creo que era el 135, y se exigía que si realizase una prueba pericial biomecánica que acreditase la intensidad, que la intensidad del golpe estaba relacionada con la intensidad de las lesiones. Eso generó mucha polémica porque las pruebas biomecánicas carecen de bastante rigor, por lo menos tal y como las pretenden practicar las aseguradoras, que la mayor parte de las veces es sin ver ni a los clientes, ni a los lesionados, ni tampoco ver los coches, sino con fotografías, informes, etcétera. Entonces, bueno, ahí digamos que hubo una especie de negociación parlamentaria en la que se cedieron otras cosas y eso se terminó quitando del texto de la ley vigente actual. Pero aún así, las compañías utilizan o pretenden utilizar ese tipo de informes para pagar menos indemnizaciones o para demostrar que con 15 días de rehabilitación o con 30 días de rehabilitación o sin ninguna rehabilitación es posible sacar adelante un siniestro por su parte cuando entienden que no hay relación de causalidad o nexo de causal entre el accidente por la intensidad del daño que hay entre los coches y las lesiones que se reclaman. Pero claro, a mí eso me parece un poco absurdo, ¿no? Porque según me estás diciendo, igual mi lesión se puede valorar por el golpe que ha tenido mi coche, es decir, por los daños causados en mi vehículo. Claro, es que hay compañías que llegan... ¿Cómo se sabe si en mi cuerpo, cómo ha afectado eso? No, eso da igual, eso a las compañías de seguros les da igual cómo le ha afectado a tu cuerpo. Ellos utilizan reglas, digamos, estadísticas y generales para todo el mundo. Entonces, hay compañías, por ejemplo, que si el golpe no supera los 200 o los 300 euros, pues simplemente deniegan que haya de asistencia sanitaria. O sea, que mi tramitador de seguros puede ser el que decida la asistencia que yo tengo que tener. Sí, está así, es decir, a él le llegan dos informes, un informe de valoración de daños que dicen que el coche tenía tanto importe de daños. Dice, pues yo con este importe considero que no puede haber lesiones. Y yo, como alguna vez le he dicho a alguna gente que trabaja en el sector asegurador, pero claro, es que vosotros cifrando, pretendiendo establecer una correlación entre el importe de los daños y las lesiones, cometéis un error enorme, porque no es lo mismo que un utilitario pequeño tenga 200 euros de daños que un coche de altísima gama rompa un piloto trasero que a lo mejor puede valer 500 euros. Entonces, claro, para vosotros el que rompió el piloto trasero se pueden haber lesionado los que van dentro con unas medidas de seguridad enormes, sistemas de deformación, y los que van en el coche pequeño que tienen un sistema de seguridad mucho más débil, como los daños aparentemente, o sea, por cuantía son menores, ahí no se puede lesionar nadie. No sé. ¿Y quién da ese criterio de intensidad? O yo no sé si sigue siendo el mismo que el baremo de 1995. Es decir, el criterio de intensidad y el criterio topográfico y otros más ya se recogían en el baremo anterior. Esto no es ninguna novedad, es decir, cada vez que un médico certificaba que había una lesión o un perito médico valoraba a alguien, siempre aludía que había criterios de cronológico, topográfico, de intensidad, etc. Entonces, la intensidad se supone que tiene que haber una relación entre el daño
que tiene, o sea, que ha habido un daño en el vehículo, una colisión que ha provocado esa lesión, ¿no? Pero no hay una norma hermenéutica que diga a tanto por hora se produce una lesión y a menos de tanto por hora no se produce una lesión. Es decir, las compañías de seguros sostienen eso, pero la realidad diaria es que al final los jueces no les están haciendo caso porque realmente no es un dato científico irrefutable, sino que, bueno, todo el mundo sabe que en un accidente puede haber varias personas en un vehículo, unas lesionarse, otras no, en accidentes de mucha intensidad hay gente que pues rompe varios huesos y el que está al lado no le pasa nada. Y en los de baja intensidad ocurre lo mismo, es decir, hay gente que le coge desprevenida o dormida o viendo para un lado cuando sufre una colisión y tiene un esguince cervical y los dos que están al lado o tres que van con él, pues no. Entonces, nos han metido un gol las compañías de seguros, porque en teoría este nuevo baremo de 2016 ha sido un documento acordado por todas las partes, ¿no? Desde las asociaciones de víctimas de accidentes hasta, bueno, administraciones y compañías de seguros. Bueno, sí, lo que pasa es que ha habido discrepancias. El baremo tardó muchos años en salir a la luz, en generarse. La discusión fue bastante dura, sobre todo porque las personas que defendían a las asociaciones de víctimas no querían tragar con muchas cosas que pretendían introducirse en el baremo. Entonces, no es que nos hayan metido un gol, es decir, ahora se verá cómo se interpreta todo eso. Nosotros lo que estamos viendo es que la asegurada está intentando hacer una interpretación que le reentúe a ella, es decir, que le beneficie, pero que entendemos que no se ajusta a lo que dice el baremo y que no se ajusta a lo que venían diciendo los jueces y la jurisprudencia hasta ahora. Es decir, lo que pasa que dices tú, bueno, ¿y por qué lo hacen? Pues lo hacen porque, no te puedo decir exactamente, pero a lo mejor de cada 100 siniestros que reclaman, pues 10 terminan reclamándoselo judicialmente, entonces les compensa, simplemente es porque les compensa, no porque sepan que eso sea lo correcto y no porque crean que van a ganar todos los pleitos o siniestros que rechazan, sino porque saben que la mayor parte de ellos no se los van a reclamar. Y bueno, esto no sé si va a significar, claro, se recorta de un lado de los lesionados graves y de los fallecidos, o sea, a ellos se le da más, se recorta del otro lado de los lesionados leves, pero esto puede significar, yo entiendo, bueno, yo ya me contesto antes, entiendo que sí, una subida de las primas. Sí, si os estáis fijando, desde que comenzó el año el sector asegurador, y aparte lo hacen de forma cíclica, esto no es con el baremo ya nuevo, ya viene hace tiempo, es decir, si una semana sale una noticia de que ha habido mucho fraude, pues dentro de una, de dos o de tres saldrá otra noticia diciendo que como hay mucho fraude hay que subir las primas. Entonces esto es decir, es una pescadilla que se muerde la cola y es una cosa que siempre están argumentando ellos para justificar siempre la subida de primas. Por ejemplo, se estima que el impacto total que va a tener el nuevo baremo es un incremento global de un 4%, ¿no? Bueno, depende de quién haya hecho el estudio, de un 4%. Sin embargo, el año pasado subieron un 6% las primas y este año la previsión es que las suban un 5%. Es decir, van a subir un 11% las primas de seguros para compensar un gasto mayores de un 4%. Y en teoría la siniestralidad ha bajado, yo no entiendo nada. Claro, no ha bajado, pero el poder mediático que tienen las compañías de seguros es muy grande, es decir, y yo, y tú, y todo el mundo verá que en los telediarios de las grandes cadenas nacionales se le da publicidad y se le da paulo a todo esto que filtran las compañías de seguros, o UNESPA, no sé quién lo hace, sacando siempre el típico vídeo de una señora o de un señor que tuvo un accidente, o de un coche que golpeó contra una columna. Lo estamos viendo esta semana. Que, por cierto, el del coche que golpeó contra una columna tendría que verlo, pero yo creo que se debe tener como unos 10 años ese vídeo, es decir, a ver si van cambiando ya de defraudador, porque supongo que algunos más habrán pillado. Que en esos vídeos de cámara oculta o de lo que sea, siempre nos venden lo mismo, ¿no? Es reiterativo. Sí, yo invito a cualquiera que tenga tiempo a ver el del coche que golpea contra la columna, ese salió este año, el pasado, el anterior, y es un clásico ya. O sea, que nos dosifican la información. Esta semana vamos a tener aumento al fraude y la semana que viene subida de primas. Sí, porque hay que justificarlo, evidentemente. Bueno, Carlos, así es el mundo de las compañías aseguradoras. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, nos vemos en sucesivos programas y nada, la actualidad y sobre todo la competición continúa en cambio de rasante con nuestra sección Entrando en Boxes.